Cristo le manda 7 cartas para que las entregaran a las 7 iglesias que en aquel tiempo se encontraban en el Asia Menor. Son 7 cartas a 7 iglesias que representan, por tener el número 7, que es el número completo o de la perfección, simboliza el mensaje de Dios para todas las épocas, desde hace 2000 años a todas las iglesias. En otras palabras, de acuerdo a Dios, las iglesias se diferencian de 7 maneras diferentes, con 7 problemas diferentes, y lo más interesante es que de estas 7 iglesias, a 5 de ellas las llama Cristo al arrepentimiento. Entonces es maravilloso poder nosotros comenzar a profundizar y a sacar este mensaje, porque en el capítulo 4 Juan ya es sacado de su cuerpo. Mientras su cuerpo se queda en Patmos, su espíritu viaja al tercer cielo. Y ahí en el capítulo 4 de Apocalipsis, él ve un trono donde ve a un ser sentado, es lo único que puede él describir, con una fuerza, una radiancia, una brillantez increíble como de piedras preciosas, rodeado de millones de ángeles, con 24 tronos alrededor de él y con seres y criaturas de diferentes aspectos. En el capítulo 5 se percibe de Apocalipsis a Cristo acercándose al trono como el Cordero de Dios, recibiendo de su Padre un rollo escrito. En aquel tiempo los libros se escribían como un rollo con pergamino y se les ponía el sello del emperador o el sello de la persona que mandaba la carta, y estaban sellados 7 veces, y esto contenía el juicio de Dios que le entregaba el Padre a su Hijo Jesucristo. Cristo recibe este libro que le da el derecho a él, por haber sido el que ha muerto. Ningún ángel, ningún arcángel, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ningún papa, ningún santo, no hay nadie en el universo que haya sido encontrado digno de poder abrir este libro con estos 7 sellos. Porque Jesucristo es el único Mesías, y no habrá jamás otro, ni lo ha habido, que dio su vida en una cruz por ti y por mí, para pagar por nuestros pecados. Entonces Cristo recibe el libro con los sellos y le va quitando uno por uno de los sellos. El primer sello es el anticristo entrando y ofreciéndole un programa o un tratado de paz al mundo. Así va a comenzar, de acuerdo a la Biblia, los 7 años últimos de la historia mundial del ser humano. Le quita el segundo sello Cristo y aparece la guerra inmediatamente. El tercer sello, la muerte. El cuarto sello, la destrucción. Y el quinto sello, aparecen mártires en el cielo pidiéndole a Dios: Señor, Dios justo, vivo y verdadero, ¿hasta cuándo vengas nuestra sangre? ¿Hasta cuándo va a haber justicia en el mundo? ¿Hasta cuándo los seres humanos seguirán portándose como animales, matándose, secuestrando, con ambiciones de poder, de popularidad, viviendo para ellos mismos, sin entender que Él vino a darnos el ejemplo de cómo vivir una vida de santidad? Entonces se les da unas ropas blancas a estas almas y se les dice que se esperen un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos que habrían de ser muertos por el anticristo en la última persecución de judíos y de cristianos como ellos. Y luego pasamos inmediatamente al sexto sello, donde vienen las perturbaciones cósmicas y comienzan a suceder cosas increíbles que ya estamos comenzando a ver en la atmósfera y en el panorama cósmico que nos rodea. Pero entre el sexto sello y el séptimo sello, algo tremendo sucede. Antes de que Cristo termine de abrir los sellos, se hace un silencio como de media hora en el cielo. Y en ese momento se nos retrata el capítulo 8, los que traigan su Biblia acompáñenme, y dice el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 3, vino entonces un ángel y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esto es maravilloso porque aquí están ya los 7 ángeles que vamos a estudiar en esta mañana, listos con sus trompetas para comenzar a sonar una por una los 7 juicios que van a caer sobre el planeta Tierra en un futuro muy próximo. Pero antes de los juicios, se ve a un ángel enfrente del altar de Dios de oro, lleno de incienso, y vienen las
ángeles, para darles más incienso, lo ponen en el altar, y cuando el altar está lleno, cuando ya no hay más oraciones, esas oraciones, dice el versículo 5, el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Esto nos dice algo tremendo. No es hasta que los santos aquí en este mundo estamos orando para que ya Dios intervenga en los juicios, en los gobiernos, que entonces Dios responderá a estas oraciones. Son las oraciones de los santos los que van a mover a Dios para juzgar al mundo. ¿Y cuántos de ustedes han pasado ya noches llorando por tantos abortos, por tantas drogas, por los hijos como se encuentran, por la situación política, por la situación religiosa? El mundo está siendo cubierto por una atmósfera de indiferencia, una atmósfera donde los seres humanos están acostumbrándose a que la inmoralidad es lo normal, que el adulterio es lo normal, que no hay por qué casarse, puedes vivir en unión libre, que se pueden legalizar los matrimonios gays, podemos legalizar las drogas, podemos legalizar la homosexualidad, y todo eso está siendo apuntado en el cielo. Entonces, ¿por qué nos sorprende que Dios vaya a juzgar el mundo y comience muchas gentes, como muchos ateos me han dicho, pero ¿cómo es posible que si Dios nos ama, mande estos juicios? Porque tú eres un agente moral responsable. Y tenemos que darle cuentas a Dios. No somos animales de nuestras acciones tarde o temprano. Somos responsables de buscar la verdad. Somos responsables de poder conocer la verdad, porque solo hay una verdad que se llama Jesucristo. Y por causa del desconocimiento de esta verdad, estamos infiltrados. El diablo va a comenzar a mandar cientos de falsos profetas. Personas que dicen que secuestran aviones y que son pastores o que son cristianos, porque estamos infiltrados. Cristo tuvo un Judas. Tenemos nosotros que entender que dentro de nosotros mismos hay personas que se dicen que son cristianas, pero que son cizaña, no pertenecen al rebaño de Dios. Un hombre de Dios, ¿verdad? Una persona que es cristiana no amenaza a ninguna población, ¿verdad? Ni tampoco amenaza a un avión. Entonces tenemos que poder distinguir lo que es verdadero y lo que es falso. Y estamos creyendo y llegando ya a un momento donde a estas personas se les comienza a hacer héroes. Se les comienza a reconocer que tuvieron valor cuando las armas de nuestra milicia no son carnales. Dios no nos mandó conquistar el mundo por la fuerza, ni amenazando, ni poniendo en peligro, ni creando psicosis. Dios nos manda a través de la predicación del Evangelio poder alcanzar el mundo con el Evangelio de la gracia de Dios. Veamos en primer lugar que después de que las oraciones en el cielo son contestadas, el primer ángel toca la trompeta. Versículo 7, capítulo 8 del libro del Apocalipsis. Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó la hierba verde. El primer juicio de Dios va a ser contra la tercera parte de toda la vegetación del planeta Tierra. La agricultura será totalmente interrumpida, produciendo falta de semillas. Habrá una inmensa cantidad de alimentos. Quedarán grandísimas porciones de tierra desérticas, secas y sin árboles. Se interrumpirán las comunicaciones del mundo por la destrucción de cientos de satélites. ¿Nos extraña ahorita la deforestación que existe en el mundo creada por nosotros mismos? ¿Saben ustedes que son miles de hectáreas actualmente que diario están desapareciendo por la tala de los bosques de una forma indiscriminada? La primera trompeta terminará con la tercera parte de la vegetación. Sabemos nosotros que el oxígeno que respiramos proviene del fenómeno que producen las plantas, la fotosíntesis, y vemos a través de que la producción del oxígeno de las plantas podemos nosotros gozar de un oxígeno. Esta es la razón por la cual la Ciudad de México, la más grande en el mundo en crecimiento y la más contaminada también, estamos totalmente inundados y se multiplican las bacterias y los virus y los microbios por la falta de oxígeno. Cuando la tercera parte de los árboles del mundo desaparezca, esto se agravará a un límite que es indescriptible. En segundo lugar, dice el versículo 8, tocó la segunda trompeta un ángel. Y como una grande montaña ardiendo en fuego,
fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Saben ustedes cuántos millones de litros de petróleo se han derramado en los últimos 25 años sobre el océano Atlántico y sobre el océano Pacífico? Más de 1.000 millones de litros de petróleo. De barcos, de hundimientos, las delfines están saliendo ya en las playas muriéndose, las ballenas están muriendo también, está totalmente contaminado. Ahora en Estados Unidos se manda a prohibir comer pez espada, langostas y camarones, por el alto contenido de plomo que tienen estos peces y estos crustáceos, porque la contaminación en el mar es tan grave ya que ahora ya ni los peces del mar podemos nosotros disfrutarlos. Dice la Biblia que la tercera parte de los océanos serán totalmente contaminadas y la tercera parte de las embarcaciones serán destruidas y se interrumpirá consecuentemente todo el comercio marítimo. En tercer lugar, dice el versículo 10, tocó el ángel la tercera trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Damas y caballeros, señores científicos que nos visitan, ¿cómo pudo la Biblia hace 2000 años, cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, predecir con 2000 años de anticipación que los mares, el aire y toda la agricultura llegaría el momento en que se iba a contaminar? Hace todavía 30, 40 años soñaban los de famosos gurús y la vida de los de la vida de la nueva era. El mundo se encuentra en Piscis y el mundo va a salir de sus problemas, y siempre ha habido guerras y siempre ha habido destrucciones, pero el hombre finalmente triunfará y crearemos un paraíso. Y nos encontramos en el siglo XXI, damas y caballeros, ante todos estos sueños utópicos que se han venido desarrollando filosófica y religiosamente, y la realidad es que estamos en un mundo actualmente con un sobrecalentamiento global, donde el núcleo también de la gravedad y de la fuerza magnética se está moviendo de una forma peligrosísima en el centro de la Tierra, donde las mismas brújulas están siendo ya desviadas del norte hacia otra parte, y donde el aire, el mar y las aguas de los ríos están totalmente contaminadas. Ya casi no se puede comer fruta sana, pollos sanos, ahora hay pollos ya inyectados con tantas hormonas, etcétera, etcétera. Este es el mundo que estamos nosotros viviendo y que hace 2000 años la Biblia profetizó cómo terminaría. Cuarta trompeta, dice el versículo 12, y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubiera luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Este cuarto ángel, en este cuarto juicio, nos habla de una estrella cayendo aquí sobre todas las aguas dulces. El primer juicio sobre la tercera parte de la vegetación, el segundo juicio sobre las aguas del mar salado, y en tercer lugar, toda el agua dulce de los ríos y de las fuentes será totalmente contaminada. Lo interesante es que la Biblia nos muestra que es una estrella cayendo sobre el mundo la que va a producir esta contaminación. Y sabemos que si fuera una estrella literal, destruiría el planeta entero. La única estrella que tenemos nosotros en el sistema galáctico que vivimos es el Sol. Y una estrella, ¿verdad?, acabaría con la galaxia del sistema solar. La Biblia nos muestra que a los ángeles caídos Dios les llama estrellas. Por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 1, que lo vamos a ver a continuación, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Una estrella que no tuviera ninguna personalidad no podría recibir esta llave. En el capítulo 12 de Apocalipsis,
versículo 4, la Biblia menciona la caída de Satanás. Y vean ustedes cómo se le describe a los ángeles que cayeron con Satanás. Estos son los que se contaminaron, dice la Biblia, y arrastrando la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, que en este sentido representa la nación de Israel, que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Vemos pues entonces que la Biblia les llama a los ángeles caídos estrellas. También en el libro de los jueces, en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, se les llama estrellas. En el capítulo 38 de Job se les llama estrellas cuando estaban todos los ángeles presentes y Dios estaba creando el universo. Un ángel caído es un general de 4 estrellas de Satanás, porque Satanás tiene sus generales, tiene coroneles, teniente coroneles, sargentos y tiene soldados rasos que son los demonios. El mundo de las tinieblas está, de acuerdo a la Biblia, perfectamente organizado. Y la organización que tienen es sobre las naciones, sobre los estados, sobre los municipios, sobre las familias y sobre los individuos y también sobre cada una de las iglesias. Esta es la razón por la cual el cristiano, cuando entra a la Biblia y comenzamos a ver el mundo espiritual como la Biblia nos lo revela, nos damos cuenta que no estamos solos, estamos rodeados. Y la gente que no conoce la Biblia dice, los ovnis, extraterrestres vienen del otro espacio. Los científicos dicen, es que fuera del empirismo no podemos creer que haya una respuesta, porque no creemos lo que no vemos, lo que no oímos o lo que no palpamos o experimentamos en un laboratorio. Un científico que no pueda entender que hay algo espiritual que nos rodea es un científico limitado, porque hay algo mucho más allá que trasciende los sentidos físicos del ser humano y que Dios quiere que nosotros se nos caigan esas vendas y lo podamos ver. Mientras tú no tengas tus sentidos ejercitados espirituales entre el bien y entre el mal, vas a seguir siendo engañado. Y es por eso que hay tantas sectas, hay por eso que surgen tantos pastores falsos, tantos falsos profetas, como Jim Jones, que en el 78 se llevó a 1,000 personas a la Guyana, como David Koresh en Waco, Texas, que incendió y dijo que él era el ángel del Apocalipsis, imagínense nada más. Como un señor ahorita que está en Miami dice que es el anticristo y está marcando a los miembros de su iglesia con un 666 en los brazos. Y la gente vemos que sigue a esos hombres porque todos tienen seguidores. Todo mundo tiene seguidores, los falsos profetas tienen seguidores y nuestra responsabilidad es discernir, saber distinguir a quién estamos siguiendo. Jesús dijo, mis ovejas me siguen porque oyen mi voz. Hay muchas voces a nuestro alrededor en el radio y un programa y una comentarista y un artista de televisión y un futbolista. Muchas voces que se oyen de políticos y de filósofos. ¿Cuál es la que vas a seguir? ¿Quién es la voz que te está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Yo soy la resurrección y la vida. Y si tú crees en mí, nunca volverás a morir y vas a vivir eternamente. Yo soy el pan que descendió del cielo y da vida a los hombres. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesucristo. Las palabras de Jesús siguen penetrando profundamente las fibras más íntimas de nuestra alma, llamándonos al arrepentimiento y mostrándonos que Él es la única luz, la única y verdadero Mesías que Dios mandó al mundo para que nosotros pudiéramos poner nuestra total confianza en su vida. Vemos en cuarto lugar que la trompeta suena en el versículo 12 y es herida la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. Fenómenos meteorológicos, un gran eclipse astronómico, algo que nunca ha sucedido, va a suceder pronto en el mundo. Se va a oscurecer la tercera parte de todos los astros. Y ya Jesucristo en Mateo 24, versículo 29, lo había anunciado también. Dice Mateo 24, es Jesús quien está hablando. Inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria.
Quiero preguntarte, amigo que nos visitas, amiga que nos visitas, ¿tú sabes cuántos días te quedan? ¿Tú sabes cuántos días te quedan? Tal vez muchos de ustedes que nos están escuchando en el pasado desayuno hace 2 o 3 meses, a los 3 días había una familia entera que vino al desayuno, la familia entera se fue a la barranca, se murieron todos en la carretera Querétaro. Gracias a Dios que el papá de ellos había recibido a Cristo y ella era cristiana y las 2 niñas eran cristianas. 4 personas que vinieron a esta conferencia nunca supieron que era la última vez que Dios les estaba hablando. Yo te pregunto, si tú no tienes, ni yo tampoco, la seguridad de cuándo vamos a morir, ¿por qué no arreglas tus cuentas de una vez hoy, que tu corazón está siendo preparado por el Espíritu de Dios para enfrentarte algún día con tu Creador? Y regresamos al Apocalipsis y entramos a la peor de las trompetas, que es la 5ª y la 6ª trompeta. Antes de que comiencen estas trompetas a sonar, que son ya las penúltimas, dice el versículo 9, tocó entonces el ángel la trompeta 5ª y una estrella cayó del cielo a la tierra. Sabemos que es un ángel caído y le dio la llave del pozo del abismo. Damas y caballeros, la Biblia nos revela que en el centro de la tierra hay prisiones de obscuridad. Una de ellas se llama el infierno. En el infierno, que se encuentra en el centro de la tierra, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Jesucristo, se encuentran los espíritus humanos. Nada más los espíritus humanos, que si tú te mueres hoy sin Jesucristo y te sales por esa puerta hoy burlándote, mascando tu chicle, diciendo son pamplinas, son tonterías, cree lo que tú quieras, pero estas palabras son fieles y verdaderas. Yo no te estoy predicando mi filosofía, ni mi verdad, ni te estoy diciendo que me sigas a mí. Yo te invito a que sigas a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y si tú mueres sin Jesucristo, lo creas o no lo creas, no tiene la menor importancia, porque tú vas a despertar en el infierno. Ahí se encuentran los espíritus humanos que están esperando, Apocalipsis 20 del 11 al 15, el juicio final del trono blanco. Ahí van a estar guardados, esperando, están en el reclusorio norte, se podría decir, esperando para ser sentenciados, para ser arrojados finalmente al lago de fuego. Junto al infierno se encuentra otra prisión que se llama el abismo. Y Cristo reveló que el abismo es la prisión federal donde se encuentran los demonios. Veamos, por ejemplo, en el capítulo 8 de Lucas, de qué manera Jesucristo nos revela, Lucas capítulo 8, versículo 30 y 31, el lugar que se llama el abismo. Cuando Cristo viene al mundo, los demonios se comenzaron a lebrestar. La palabra demonio en el griego es la palabra daimon, que significa ser inteligente. La palabra demonio significa una criatura inteligente, es todo lo que sabemos de ellos. Más que están sirviendo como soldados rasos y pueden entrar a un ser humano más de 6,000 al mismo tiempo, como el gadareno. El endemoniado gadareno tenía una legión romana estaba formada por 6,000 soldados. Entonces, estos demonios pueden entrar a nuestra sangre, pueden entrar y mover las neuronas cerebrales y causar distorsión del pensamiento, pueden causar ideas de suicidio, pueden causar neurastenia, paranoia, psicosis, esquizofrenia, lo que los psicólogos califican como muchas veces enfermedades mentales. Y quiero recordarles a los psicólogos y a los psiquiatras que a menos de que haya una disfunción química como falta de litio o algún golpe que haya producido una trauma en el cerebro, se tiene que descartar totalmente eso y entonces darle cabida a creer que esa persona está influida por espíritus malignos llamados demonios, que entran a las personas cuando nosotros les abrimos las puertas. Tenemos la libertad de abrir la puerta y creer lo que querramos. Si quieres ser ateo, sea ateo. Si le quieres creer al gurú Maharaji Nachika Karachi, créele al Maharaji Gachi. Si le quieres creer al Dalai Lama, créele al Dalai Lama. Si quieres creer a Marx, créele a Marx. Si le quieres creer a Nietzsche, créele a Nietzsche. Yo le creo a Jesucristo.
Y cuando comparamos a todos estos líderes y a todos estos filósofos con Jesucristo, ninguno de ellos resucitó de entre los muertos. Ninguno de ellos vivió la vida tan ejemplar y tan altruista que vivió Jesús. Ninguno de ellos podría ni siquiera atreverse a compararse con el Hijo de Dios. Esta es la gran diferencia entre tú y mí. ¿En quién crees tú? ¿En quién creo yo? Y en lo que creamos es lo que determinará nuestro destino eterno. Estos demonios entran a las personas y en este caso en Lucas 8:30 le pregunta a Jesús al demonio, ¿cómo te llamas? Lo hizo deliberadamente Jesucristo para revelarnos a nosotros que al decirle legión, porque muchos demonios habían entrado en él, le rogaban que no los mandara a ir al abismo. Cuando los demonios se enfrentaron con Jesucristo hace 2000 años, Cristo nos reveló que ese hombre tenía 6000 criaturas invisibles llamados seres inteligentes que habían distorsionado su personalidad, que lo habían hecho vivir junto a los cementerios, que se quería suicidar este gadareno, que estaba todo mugroso, había abandonado a su familia, era un hombre clasificado, listo para el psiquiátrico. Y esta persona tenía 6000 demonios y los demonios tenían mucho temor de que Cristo con la autoridad que tenía los mandara al abismo, porque en el abismo se encuentran, mandados por Cristo, los demonios más peligrosos, que se les va a abrir la puerta, damas y caballeros, en el tiempo de la gran tribulación. Regresamos a Apocalipsis y dice el versículo 2 del capítulo 9, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Los primeros 4 trompetas tienen que ver con toda la ecología y con todas las cosas cósmicas en el cielo, la vegetación, los ríos, los mares y el cielo. Y cuando entramos a la 5ª trompeta, los juicios comienzan a ser dirigidos totalmente a los seres humanos. Dios permite que salgan del abismo estas criaturas infernales que ya están siendo retratadas, damas y caballeros, en las películas de Hollywood. Muchas películas que están ustedes viendo ya de terror, hay muchos de ustedes que dicen, ay, ¿qué fue el Apocalipsis? Está peor lo que tú ves en el cine. Hay cosas que tú ves en el cine y te vas a tu casa y ni te persinas a la salida. Pero esto se te hace a ti horrible. Fíjense cómo somos, ¿verdad? Cuando tú estás, esto es la verdad. Lo que ves en la película es ciencia ficción, pero tú estás oyendo la verdad. Y esta es la verdad de Jesucristo revelada al apóstol Juan. Estas langostas, ¿verdad? Que no eran langostas literales, tenían el cuerpo, ¿verdad? Y tenían el poder como los escorpiones. Y los únicos que no pudieron ser preservados para que este ejército de demonios los atormentara son aquellos que estaban sellados por Dios. Dice en Efesios capítulo 1 que cuando nosotros creímos en la palabra de verdad, el evangelio de la gracia de Dios, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este sello que tenemos dentro, que es la presencia de Dios en su forma de espíritu entre nosotros, es la garantía. Es como cuando te casas, cuando me casé me dieron el anillo, aquí tengo el nombre de mi esposa, el de mi esposa tiene su nombre, y este anillo es la garantía de que yo estoy, ¿verdad?, casado con mi esposa, que le voy a ser fiel hasta que la muerte nos separe. Y esta garantía que tenemos de que Dios va a terminar su obra en tu vida es el Espíritu Santo. Y solamente los demonios saben quiénes tienen el Espíritu Santo. No le puedes poner ni un escapulario, ni agua bendita, ni hacerle cruz, 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 cruz. Los demonios a lo único que le tienen miedo, dice la Biblia, es a la presencia del Espíritu. Tú puedes tener una cruz así de este tamaño aquí colgando y no tener a Cristo dentro de tu vida. Puedes ir a una iglesia X y no tener a Cristo dentro de tu vida. Cristo no es una religión, Cristo es una relación personal que tú comienzas a desarrollar cuando te enfrentas con Él. Cuando te das cuenta que eres un pecador, que necesitas el perdón de tus pecados y que necesitas comenzar a leer la Biblia por ti mismo para que el Espíritu Santo te abra el entendimiento y puedas ver las verdades espirituales que Dios tiene para tu vida y para toda tu familia.
Estas mezclas de demonios con reptiles y con seres humanos los menciona el versículo 7. El aspecto de estos demonios o langostas eran semejantes a caballos preparados para la batalla. En otras palabras, ¿verdad? Estaban listos como los caballos para comenzar a atormentar y comenzar a perseguir a las gentes. En otras palabras, listos para atacar en el momento en que se les diera la orden. Esto parece también ser e indicar que no eran langostas normales. Y dice la Biblia que estaban con las cabezas con coronas de oro y sus caras como caras humanas. Su cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. En 1951, Cricket, un científico norteamericano, comenzó a descubrir el ADN, o el código genético hereditario, y donde se encontraban las cromosomas y el código genético. Ya se había descubierto desde 1860 por Gregorio Mendel que había una transmisión de genética de una persona a sus hijos. La Biblia, 2000 años antes que Gregorio Mendel, y que Cricket y que el doctor Collins, que es ahorita el director del proyecto Genoma Humano a nivel internacional, ya la Biblia describía claramente que había una transmisión genética, física, porque tengo la nariz de mi papá, tengo el lunar de mi abuela, tengo la estatura de mi tío o de mi papá, también el color de ojos de mi mamá. Y esta transmisión genética, ¿en dónde viene? En el esperma de mi padre, cuando entró al óvulo de mi madre, en un espermatozoide microscópico. Estaba contenida como en un software, como en un disco, toda la información que estaba ahí concentrada de qué iba a ser mi estómago, mi hígado, mi corazón, mis pulmones, mi sistema nervioso, el color de mis ojos. En un espermatozoide microscópico se junta con las 23 cromosomas del óvulo de mi madre, da lugar a un cigote y comenzamos a ver que las leyes de la herencia eran absolutamente ciertas. Pero la Biblia nos revela que además de que hay una transmisión genética, física y emocional, porque se pueden heredar también el alcoholismo, la diabetes, etcétera, etcétera, la Biblia dice que hay una herencia espiritual. Se puede transmitir también los demonios de un padre a los hijos, o desde los bisabuelos si fueron brujos, sobre todo cuando hay brujería en una familia. Cuando se muere la bruja, el demonio que la manejó ella se sale de la persona, a ella la entierran, baja al infierno, pero ese demonio comienza a buscar a la hija o al hijo de esa bruja. Y si el hijo o la hija cree y no se ha recibido a Cristo, atacan y se meten dentro de ellos para perpetuar lo que se llama en la Biblia fenómenos o espíritus familiares, que se transmiten de familia en familia, de generación y en generación. Dice en Éxodo capítulo 20, porque todos aquellos que me odian, dice el Señor, de generación en generación, ¿verdad? Se transmiten los pecados de los padres hacia los hijos. Ahora que tenemos ya el genoma humano y que se ha descubierto desde el Parque Jurásico que si se toma una célula se puede comenzar a reproducir a un ser humano, vemos nosotros en Apocalipsis hace 2000 años que antes de que Cristo venga, damas y caballeros, ya ahorita tengan ustedes la seguridad que existen laboratorios clandestinos en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en África, en los países árabes, donde ya se están haciendo experimentos para cruzar animales con seres humanos. Dios prohibió que el ser humano tuviera relaciones sexuales con una vaca o con un pollo, y Dios prohibió relaciones sexuales entre un hombre y una mujer y una mujer. A mí no me interesa lo que diga el psiquiátrica o lo que diga la medicina, me interesa lo que dice Dios en su palabra. No cometerás inmoralidad. El sexo es para ser usado entre un hombre y una mujer bajo la esfera del matrimonio, nada más. Cuando el sexo se usa fuera del matrimonio, las consecuencias son horribles, como la sociedad en que vivimos nos está dando testimonio. Y vemos que esta combinación, dice el versículo 7, eran mezclados de caras humanas, cabello como de mujer, dientes como de leones, corazas como de hierro, sus alas como el estruendo de muchos carros de caballo, colas como de escorpiones y aguijones, y en sus colas poder para dañar a los hombres. Durante 5 meses tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo.
cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Vemos que las langostas no tienen rey, y estas langostas, que son demonios, reptiles, humanos, son fenómenos genéticos que ya están comenzando a ser reproducidos en el mundo entero. Si te toman, por ejemplo, la célula de una mujer de 30 años, un doctor, y clona un doctor a una mujer de 30 años, la mujer que nazca va a tener la edad de los 30 años de la mujer. No va a comenzar desde bebé. Y va a tener las características físicas y no va a ser ya su mamá, ni su hermana, ni su madrina, ni su tía, ni su abuela. Es una generación que va a comenzar a ser producida totalmente sin forma, ¿verdad? Una generación de monstruos que ya estamos viéndolos producidos en las películas de Hollywood. Estos demonios tenían caras humanas determinando la inteligencia de los seres humanos. Van a tener mezcla de reptiles con la inteligencia humana, con demonios y con langostas. Y esta misma perversión la vimos en los tiempos de Noé. En Génesis capítulo 6, cuando los ángeles caídos se mezclaron con las mujeres humanas y dieron lugar al nacimiento de los famosos Nepilim, que se tradujo gigantes, pero que la palabra hebrea significa seres caídos, gigantes de 3-4 metros de estatura que se convirtieron en enemigos de Israel y trataron de impedir que Israel entrara a la tierra prometida, los cuales David acabó con todos ellos. Esta perversión y mezcla entre los ángeles y los seres humanos nos dice algo muy importante, que los ángeles caídos y Satanás tiene acceso a poder alterar los genes humanos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en el capítulo 7 del libro del Éxodo, Moisés se para ante Faraón y comienza con la vara que traía Moisés, la echa al suelo y la vara se convierte en una serpiente. Y sorpresa, los brujos del Faraón avientan sus varas y repiten el mismo milagro de convertir algo inerte, la materia molecular que conforma la madera, se convierte en algo que tiene vida. Satanás tiene el poder de poder crear y poder traer de la materia, producir algo. Él puede producir ovnis y fenómenos ópticos y te puede hacer aparecer en la noche a un hombre que entra a tu casa con una barba o que sonidos de cadenas en el techo de tu casa, te puede prender la televisión sin que tú la prendas, hacer mover los vidrios, fenómenos que les llaman paranormales y que todo pertenece al mundo espiritual real del cual debemos de tener conciencia los seres humanos. Estos demonios tremendos van a comenzar a atormentar a la gente durante 5 meses y la gente no va a poder suicidarse. De alguna manera no van a poder quitarse la vida. Durante 5 meses serán atormentados y dice la Biblia que este ángel, que se llama Abadón, es un ángel caído que perteneció a los ángeles antes que servían a Dios y ahora viene como un general de Satanás y se encuentra en el abismo controlando y dirigiendo a todos los demonios hasta el tiempo de su salida. Y tenemos en sexto lugar la sexta trompeta, que es la más terrible de todas. Dice el versículo 12 del capítulo 9 de Apocalipsis. ¿Quieren que siga o le paramos? Apriétate el cinturón. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río ¿Grande? Junto al río Mississippi, junto al río Nilo. Desata a los ángeles que están atados junto al río Éufrates. Damas y caballeros, en la Biblia todos los lugares geográficos que aparecen tienen una relevancia a la luz de lo que estamos viviendo cientos de años después. El río Éufrates mide aproximadamente 2.900 kilómetros y surge desde Turquía y recorre toda la tierra que está actualmente en la nación de Irak y desemboca en el Golfo Pérsico. El río Éufrates es el primer río que aparece en la Biblia en Génesis capítulo 2, porque el huerto del Edén
donde se encontraban nuestros primeros padres, Adán y Eva, vivieron ahí junto al río Éufrates, donde se encuentra ahorita la nación de Irak. Es ahí en ese lugar geográfico, que es ahorita Irak, donde se encontraba el huerto del Edén, donde se cometió el primer pecado, donde Satanás ya estaba esperando a la primer pareja para atacarlos, donde se levantó la torre de Babel, donde vino la primera confusión de lenguas, Génesis capítulo 11, donde los lenguajes fueron confundidos y por eso tenemos una increíble variedad de lenguas y dialectos, etcétera, etcétera. Y es ahí en el río Éufrates, donde desde 1990 el mundo comenzó a abrir los ojos y a poner su mirada en un lugar que se llama Irak. Antes de 1990, el 80% de los norteamericanos creían que Irak era el nombre de una medicina. O sea, era una nación totalmente desapercibida por el mundo, como las naciones que están surgiendo ahorita, Kirguistán y las que están alrededor del mar Caspio en el sur de Rusia. Y cuando Irak comenzó a despertar y a cobrar otra vez renombre, fue la guerra del Golfo Pérsico, cuando el señor George Bush, el papá del expresidente, con una coalición de 29 naciones, desembarcaron para sacar a Hussein de Kuwait e impedir que se apoderara del 60% del petróleo del mundo. Entonces, desde 1990 a nuestros días, Irak todos los días encabeza la mayor parte de los periódicos, de los noticieros, y se encuentran ahorita casi 265,000 soldados norteamericanos, ingleses y europeos en Irak, esperando, ¿verdad?, que se pueda organizar un gobierno para poder ya salir, etcétera, etcétera. Pero es increíble que después de 2000 años la Biblia profetizara que antes de que Cristo regresara, Irak volvería a ser el centro de la atención del mundo entero. Porque es precisamente en esa tierra de donde va a surgir el anticristo. El anticristo no surge de Inglaterra ni de España, no es el príncipe Felipe, no es el Papa, no va a salir de Guatemala, no va a salir de Estados Unidos. El anticristo, de acuerdo a la Biblia, capítulo 7 de Daniel, surge del antiguo imperio neobabilónico que estaba precisamente en lo que es Siria e Irak del mundo moderno. Vemos pues que ahí están atados 4 ángeles. Están atados todavía. Y cuando venga la gran tribulación, van a ser desatados. Y escuchen lo que dice el versículo 15. Fueron desatados. Estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. En la cuarto caballo de Apocalipsis muere una tercera parte de la humanidad. Después muere otra tercera parte de la humanidad. ¿Y cuántos llevamos? Somos 6.4 billones de personas actualmente en el mundo, de acuerdo al almanaque de la última edición. 6.4 billones de personas. La cuarta parte serían 2 billones de personas. Una tercera parte serían 1.500 sería la cuarta parte, 2 millones sería la tercera parte. Y cuando aquí nos habla que van a matar a la tercera parte de los hombres, estamos hablando de 2.000 millones de personas. ¿Y saben ustedes cómo van a morir? Con un ejército de 200 millones de demonios. 4 ángeles van a encabezar a 200 millones de demonios. O sea, cada ángel lleva el control de 50 millones de demonios. Y entre 4 ángeles tienen el poder de controlar el mundo entero, desde luego con el permiso que Dios les da en estos juicios que el hombre merece.
Y si tú crees que es demasiado terrible y demasiado sangriento y demasiado horripilante lo que estás escuchando y cómo puede encontrarte esto en la Biblia, creo que ya es hora que despertemos un poco a la realidad que estamos viviendo. El día que a ti te secuestran a un hijo y que lo torturen y lo maten. El día que tú veas cómo las personas actualmente gozan de impunidad y de cuántos secuestros y de cuántos problemas intrafamiliares, de hombres que abandonan a sus hijos, que abandonan a su esposa por irse con otra muchacha mucho más joven. Hombres que comienzan a robar y a corromperse dentro del gobierno, jueces que imparten una justicia totalmente imparcial por venderse, autoridades gobernantes, todo el mundo de acuerdo a Dios tiene que ser juzgado. Y cuando estas cosas suceden, y las trompetas del Apocalipsis, la iglesia de Cristo, que es invisible y está formada por todas las partes del mundo que creemos que Jesús es el Mesías y que estamos tratando de seguirlo a través de la Biblia, ya no vamos a estar aquí. Seremos sacados del mundo antes de las trompetas del Apocalipsis. Gloria a Dios, aleluya. Así que esto que tú estás oyendo, dice la Biblia, que a pesar de todo esto que va a venir, versículo 20 y 21 del capítulo 9, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Ni aún así se arrepintieron. ¿Cuántos de ustedes, después de oír este mensaje, ni aún así quieres considerar y reflexionar seriamente en tu vida la necesidad que tienes de arrepentirte de tus pecados? Ni aún así. Y te vas a bajar las escaleras y te vas a ir a tu camión, al estacionamiento, te vas a ir a tu casa y vas a ir blasfemando y burlándote y riéndote. Porque aún así no se puede ni siquiera creer que pueda haber gente tan endurecida en la vida. En el libro de Romanos capítulo 2 dice el apóstol Pablo, versículo 3, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, que escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice la Biblia que ahorita, en este momento, hoy, en la fecha que nos encontramos, estás vivo, estás en este desayuno, porque Dios te ama. Por la benignidad de Dios que dio a su Hijo en una cruz, para que tú pudieras tener tiempo en el mare magnum de compromisos que hay, en las películas que hay, en la pornografía que existe a nuestro alrededor, en el Sodoma y Gomorra en el cual estamos viviendo todos y nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir, para que tú cobres conciencia y puedas levantar los ojos al cielo y darte cuenta que hay algo más que hacer dinero. Hay algo más que una carrera política. Hay algo más que el interés de un partido político. Hay algo más que tus propios intereses. Existe Dios que te ama y dio su vida en una cruz por ti y quiere que tú vengas a Él y tengas una relación personal, viva, orgánica con el Hijo de Dios que se levantó de los muertos y le entregues tu vida y experimentes en tu vida esa paz que viene cuando sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Ni aún así se arrepintieron estas personas. ¿Cuántos de ustedes han tenido un accidente de tránsito o los han metido a la cárcel o has tenido un divorcio? Y todas estas experiencias de tu pasado, ¿qué cosas significan? Experiencias de las cuales debes aprender algo. Pero si tú estás padeciendo esas cosas y sigues repitiendo los mismos pecados de tu pasado,
tampoco te vas a arrepentir cuando el mundo entre a este clímax de terror y de juicios de Dios. Y dice en Apocalipsis 9 los pecados que se mencionan de la humanidad antes de que Cristo venga. Ni así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni de las imágenes de oro, ni adorar a los demonios, y las imágenes de plata, de bronce, los cuales no pueden andar, ni ver, ni oír, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí se mencionan claramente los pecados finales que van a existir antes de que venga el Señor Jesucristo. Vemos nosotros que antes de que venga Cristo, crecerá el ocultismo. La brujería aumentará antes de que Cristo venga. Ahora viene Halloween y a los niños los disfrazan de brujas, del anticristo y de los ángeles caídos. Y lo toman como una cosa normal, como una cosa común. Sí, pobrecitos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que mi hija andar vestida de bruja? ¿Pero por qué lo hace la gente? Por ignorancia de la palabra de Dios. Ahora todo el mundo va con Walter Mercado, imagínense nada más. O a consultar a que te lean las manos, en la lectura del café, el café turco. Ahorita existe un movimiento en California que se llama el movimiento que encabeza la actriz de cine Shirley MacLaine, el movimiento de la nueva era. Ofra, la comentarista norteamericana de color, dice que tiene un espíritu que la guía y le dice que ella es ahora la que tiene que formar la nueva iglesia. Estamos rodeados de locos, o sea, el mundo es un manicomio, pero tú no te has dado cuenta de eso, porque vives centrado solamente en qué voy a comer, qué negocio voy a hacer, a quién voy a transar, cuánto más debo meter al banco, y cuando vivimos bajo esa esfera, centrados en nosotros, sin preocuparnos de lo que está pasando en el mundo, ni el bien que le podemos hacer a la humanidad, es cuando vivimos de una forma egoísta y caemos en el ocultismo. Dice la Biblia que el mundo caerá también en los homicidios. No se arrepintieron de los homicidios, o sea, cada vez crece más y más los crímenes y los asesinatos. Los asesinatos que estamos viendo ya son insensibles. Muchachos de 10, 12 años de edad matando a sangre fría a una niña de 5 o 6 años después de violarla e introducirle ganchos en sus partes genitales. Asesinatos en las secundarias a los maestros. Antier un hombre en el metro matando a 4 personas, así disparando a lo loco. Las personas que secuestran, no interesándoles la vida de los familiares, matando a las personas. Es un mundo que estamos viendo de horror, de homicidios, de odio. Padres que odian a los hijos, hijos que odian a los padres, religión contra religión, nación contra nación. Estamos en un mundo donde nos llamamos inteligentes, nos llamamos razonables, nos llamamos seres humanos y sin embargo, ve el mundo que vivimos a punto de entrar a una tercera guerra mundial. Este es el mundo que Jesucristo predijo, pero siguen ciegos y tú saldrás por esta puerta pensando lo mismo, que no necesitas a Dios en tu vida ni al Hijo de Dios en tu corazón. Y dice la Biblia que además de esto, no se repitieron de su fornicación. La palabra fornicación significa relaciones sexuales ilícitas. Y la Biblia en el Antiguo Testamento, en el capítulo 20 de Levítico, prohibió las relaciones sexuales fuera de las que Dios diseñó. Y dice el versículo 10, Levítico 20, versículo 10, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Cómo es que Dios consideraba tan santo el matrimonio y el daño tan grande que se hace con un adulterio, que esas personas perdían el derecho automáticamente de vivir? A la luz de la sociedad que vivimos nos parece una cosa demasiado fuerte, pero ¿no te parece fuerte peor los traumas que los hijos tienen y con los cuales crecen? Sobre todo un niño o una muchacha que es violada cuando es menor de edad. Daños irreparables, psicológicos y espirituales que se les producen. Seres humanos que se llaman inteligentes, pero eso sí, también se llaman religiosos. La Biblia consideraba estas cosas horrendas porque no tenemos la magnitud de la perspectiva con la cual Dios lo ve. Dice el versículo 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Dios prohibía que un hombre se metiera con otro hombre y que una mujer se metiera con otra mujer. A los ojos de Dios es abominación. Yo no sé cómo le llama tu psiquiatra,
No sé cómo le llama tu psicólogo, no sé cómo le llama tu doctora corazón. Dios le llama pecado. Y si tú no te arrepientes de esto, dice la Biblia, serás pasado por los juicios y tu alma se condenará eternamente. Dice el versículo 15. Cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto y matarán a la bestia. Y si una mujer se llega a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Dios condena el bestialismo, hombres con bestias, el homosexualismo, hombre con hombre, mujer con mujer, el adulterio, cuando tienes relaciones fuera de tu matrimonio, y la fornicación, cuando tienes relaciones antes de casarte. Todas estas consecuencias del sexo es el mundo que estamos poblando de degenerados, de depravados, donde los gobiernos, ante la presión del mundo y la sociedad de Sodoma y Gomorra, están atreviéndose a legalizar el aborto, a legalizar los matrimonios gays, a legalizar la marihuana, a legalizar la homosexualidad. Porque los gobiernos han perdido el temor de Dios y se dejan gobernar por la apariencia de los hombres. Y finalmente terminamos en el capítulo 11 de Apocalipsis con la séptima y última trompeta, la única que nos da buenas noticias. Dice Apocalipsis 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y eras y has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Viene el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El Señor Jesucristo no tarda en venir a este mundo otra vez. Y ya no viene, damas y caballeros, como un cordero. Como vino hace 2000 años y dio su vida en una cruz por ti y por mí, ahora viene como el león de la tribu de Judá, como el juez de esta humanidad, a quien Dios le entrega el rollo en Apocalipsis 5 con el derecho de juzgarnos, porque a Él se le entregó el juicio de este planeta. Y tú en esta mañana puedes saber que puedes recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Yo no te invito a que vengas a una religión, no te invito a que vengas a mí, te invito a que vengas y comiences a leer este libro, el más maravilloso, el primero en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, el libro que contiene los registros históricos, arqueológicos, geográficos, genéticos, psicológicos, antropológicos, antropomórficos más antiguos que cualquier otro libro que encuentres en el mundo, y además el único libro que contiene verdades absolutas. Porque las verdades de esta Biblia no son relativas, no van y vienen, son verdades eternas, porque los cielos pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. ¿No quisieras entregarle tu vida en esta mañana al Hijo de Dios? Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza, los que gusten, y le digan estas palabras a Dios. Si así lo sientes en tu vida y crees que ha sido el Espíritu Santo el que ha usado las páginas de la Biblia para llamarte y decirte que te arrepientas de tus pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo
que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Ahí desde tu lugar, invita al Hijo de Dios a tu vida, que dio su vida por ti y por mí, con estas palabras: Señor mío y Dios mío, en esta mañana reflexiono profundamente que tu Hijo Jesucristo es efectivamente el único Mesías, el único que puede intervenir en mi vida y cambiármela. Tu Hijo Santo, que enviaste hace 2000 años a nacer en un pesebre, a vivir una vida mansa y humilde. Vienen las perturbaciones cósmicas y comienzan a suceder cosas increíbles que ya estamos comenzando a ver en la atmósfera y en el panorama cósmico que nos rodea. Pero entre el sexto sello y el séptimo sello, algo tremendo sucede. Antes de que Cristo termine de abrir los sellos, se hace un silencio como de media hora en el cielo. Y en ese momento se nos retrata el capítulo 8, los que traigan su Biblia, acompáñenme, y dice el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 3, vino entonces un ángel y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esto es maravilloso porque aquí están ya los 7 ángeles que vamos a estudiar en esta mañana, listos con sus trompetas para comenzar a sonar una por una los 7 juicios que van a caer sobre el planeta Tierra en un futuro muy próximo. Pero antes de los juicios, se ve a un ángel enfrente del altar de Dios de oro, lleno de incienso, y vienen los ángeles para darles más incienso, lo ponen en el altar, y cuando el altar está lleno, cuando ya no hay más oraciones, estas oraciones, dice el versículo 5, el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a... Woke up in the sunshine light, colors so bright, feeling right. Hop in my shoes, run into the day, sparkles in the air, come play. Laughing and dancing, around we go, hearts are like fireflies aglow. Singing our song under the blue sky, holding hands high, you and I. This is my happy dream, like a sweet melody. We're flying so free. This is my happy dream, forever you and me, singing in harmony. Smiles all around everywhere we see. Jump in the puddles, joy is our key. Rainbow above, colors so bright. We shine in the day and into the night. Friends from the sky can't stop this fun. Sharing our secrets till the day is done. Sunsets and starry nights we shake. Living our lives in this bright place. In this wonder world we made. Every moment never fades. Holding tight to what we share. In our dreams without a this is my happy dream. Like this we... Tocarlas. Esto nos dice algo tremendo. No es hasta que los santos aquí en este mundo estamos orando para que ya Dios intervenga en los juicios, en los gobiernos, que entonces Dios responderá a estas oraciones. Son las oraciones de los santos los que van a mover a Dios para juzgar al mundo. ¿Y cuántos de ustedes han pasado ya noches llorando por tantos abortos, por tantas drogas, por los hijos como se encuentran, por la situación política, por la situación religiosa? El mundo está siendo cubierto por una atmósfera de indiferencia, una atmósfera donde los seres humanos están acostumbrándose a que la inmoralidad es lo normal, que el adulterio es lo normal, que no hay por qué casarse, puedes vivir en unión libre, que se pueden legalizar los matrimonios gays, podemos legalizar las drogas, podemos legalizar la homosexualidad, y todo eso está siendo apuntado en el cielo.
Entonces, ¿por qué nos sorprende que Dios vaya a juzgar el mundo y comience muchas gentes, como muchos ateos me han dicho, pero ¿cómo es posible que si Dios nos ama, mande estos juicios? Porque tú eres un agente moral responsable y tenemos que darle cuentas a Dios. No somos animales de nuestras acciones tarde o temprano. Somos responsables de buscar la verdad. Somos responsables de poder conocer la verdad, porque solo hay una verdad que se llama Jesucristo. Y por causa del desconocimiento de esta verdad, estamos infiltrados. El diablo va con santo, no hay nadie en el universo que haya sido encontrado digno de poder abrir este libro con estos 7 sellos. Porque Jesucristo es el único Mesías, y no habrá jamás otro, ni lo ha habido, que dio su vida en una cruz por ti y por mí, para pagar por nuestros pecados. Entonces Cristo recibe el libro con los sellos y le va quitando uno por uno de los sellos. El primer sello es el anticristo entrando y ofreciéndole un programa o un tratado de paz al mundo. Así va a comenzar, de acuerdo a la Biblia, los 7 años últimos de la historia mundial del ser humano. Le quita el segundo sello Cristo y aparece la guerra inmediatamente. El tercer sello, la muerte. El cuarto sello, la destrucción. Y el quinto sello, aparecen mártires en el cielo pidiéndole a Dios: Señor, Dios justo, vivo y verdadero, ¿hasta cuándo vengas nuestra sangre? ¿Hasta cuándo va a haber justicia en el mundo? ¿Hasta cuándo los seres humanos seguirán portándose como animales, matándose, secuestrando, con ambiciones de poder, de popularidad, viviendo para ellos mismos, sin entender que Él vino a darnos el ejemplo de cómo vivir una vida de santidad? Entonces se les da unas ropas blancas a estas almas y se les dice que se esperen un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos que habrían de ser muertos por el anticristo en la última persecución de judíos y de cristianos como ellos. Y luego pasamos inmediatamente al sexto sello, donde las iglesias se diferencian de 7 maneras diferentes, con 7 problemas diferentes. Y lo más interesante es que de estas 7 iglesias, a 5 de ellas las llama Cristo al arrepentimiento. Entonces es maravilloso poder nosotros comenzar a profundizar y a sacar este mensaje, porque en el capítulo 4 Juan ya es sacado de su cuerpo. Mientras su cuerpo se queda en Patmos, su espíritu viaja al tercer cielo. Y ahí en el capítulo 4 de Apocalipsis, él ve un trono donde ve a un ser sentado. Es lo único que puede describir, con una fuerza, una radiancia, una brillantez increíble, como de piedras preciosas, rodeado de millones de ángeles, con 24 tronos alrededor de él, y con seres y criaturas de diferentes aspectos. En el capítulo 5 se percibe de Apocalipsis a Cristo acercándose al trono como el Cordero de Dios, recibiendo de su Padre un rollo escrito. En aquel tiempo los libros se escribían como un rollo con pergamino y se les ponía el sello del emperador o el sello de la persona que mandaba la carta, y estaban sellados 7 veces, y esto contenía el juicio de Dios que le entregaba el Padre a su Hijo Jesucristo. Cristo recibe este libro que le da el derecho a él, por haber sido el que ha muerto. Ningún ángel, ningún arcángel, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ningún papa, ningún... Verdaderamente se encuentra el mundo sacudido, no solamente por problemas geológicos, políticos, religiosos, espirituales, económicos, sino que la gente parece que desesperadamente está buscando algo que le dé propósito y sentido a su vida. Finalmente, después del grande fracaso que el ser humano ha hecho como administrador de este planeta. El libro del Apocalipsis fue escrito en el año 90 o 95 después de la muerte de Jesús, por el último de sus apóstoles, Juan. Él estaba exiliado en una isla llamada Patmos, que se encuentra en el mar Egeo, casi enfrente de Grecia actualmente, por el emperador romano Domiciano. Juan se encontraba en esta isla cuando él tuvo la última aparición del Hijo de Dios. Cristo en el capítulo 1 se le aparece a Juan, pero ya glorificado, resucitado,
y le entrega el mensaje que vamos a comenzar a desarrollar en esta mañana. En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, Cristo le manda 7 cartas para que las entregaran a las 7 iglesias que en aquel tiempo se encontraban en el Asia Menor. Son 7 cartas a 7 iglesias que representan, por tener el número 7, que es el número completo o de la perfección, simboliza el mensaje de Dios para todas las épocas, desde hace 2000 años a todas las iglesias. En otras palabras, de acuerdo a Dios,